Me encantó el título que pensaron, Manejo saludable de la ansiedad. Me gustó mucho, me sumo totalmente a este título. Bueno, ¿qué les genera a ustedes esta imagen? Como descargas. 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 ¿Quién más? Como tensión. Tensión. Uh-huh. Miedo. Miedo. Uh-huh. ¿Alguno ha sufrido o sufre miedo a la tormenta? ¿A las tormentas? Sí, yo. Uh-huh. ¿Y qué te hace sentir más segura frente a una tormenta? Y esconderme en algún lado que me parezca a mí más seguro. Ajá. Esconderte en algún lado que te parezca Más seguro. seguro. No hay lugar seguro, pero bueno, esconderme. Cuando yo era chica, mi abuela me contaba acerca de las tormentas cuando ella era pequeña en el campo, en donde era el mismo llano como acá, con grandes descargas eléctricas en las noches que alumbraban todo, y que ella, digamos, la pasaba muy mal, y tenía un miedo atroz. Y también me contaba historias en donde algunos de los rayos, lugares en donde no había pararrayos cercanos, caían directamente sobre algún árbol de la zona y terminaba totalmente incinerado. No, que voy a bajar mi celular. Y esta ¿qué los remite esta imagen? A ver, ¿qué pasa acá? Algo primitivo, tal vez. Primitivo, algo primitivo, tal cual. Uh-huh. Es un nombre, digamos, de los primeros tiempos, ¿no? Un primitivo huyendo frente a la amenaza de una fiera salvaje. Como un ataque. Un ataque. Ajá. Ajá. Sorpresa, algo inesperado, que no se lo esperaba. Sorpresa. Realmente una sorpresa, ¿eh? Algo inesperado. Corre por tu bien, te diría, ¿no? No le alcanzan las patas para correr, diríamos acá, ¿no? Tal cual. Nuestro formato en el diseño de Dios, nosotros estamos diseñados neurobiológicamente, es decir, en las estructuras de nuestro cerebro, en el funcionamiento de nuestro cerebro, y de lo que después es el aparato psíquico en sí, a poder dar respuesta a las situaciones que nos son de amenaza. Y esas respuestas son de lo más primitivas a lo más complejas. ¿Qué quiero decir con esto? De lo más primitivas porque nosotros tenemos centros neuronales, lo importante no van a ser acá los nombres o que ustedes los recuerden, pero pensar que en nuestras bases de cráneo, en las partes más primitivas de nuestro cerebro, están alojadas estructuras que reaccionan muy rápidamente para asegurarnos de alguna u otra manera la sobrevivencia, para asegurar la especie. Dios puso en su diseño esas características. Este es el llamado sistema nervioso autónomo, porque nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para que si estamos cómodamente sentados en casa y de repente cae el rayo, nuestro cuerpo ¿qué hace? Temblamos, nos estremecemos, el corazón empieza a palpitar, nos acomodamos, estamos listos para saber si tenemos que, como decía
Cristina, ¿no? O Ana, ir a buscar un lugar más seguro, accionar un movimiento, buscar un lugar seguro, ¿no? Entonces, es importante primeramente pensar que en el diseño de Dios están estos mecanismos fisiológicos normales que son respuestas, y la ansiedad es una respuesta neurobiológica para hacer frente a una situación que podría resultar como un elemento de amenaza, ¿no? De sorpresa, como alguien también decía, algo que nos pone en una situación diferente de la que estábamos, que nos inquieta, que nos pone en crisis. La ansiedad se percibe como una amenaza poderosa para el sistema nervioso, ¿no? Que activa elementos fisiológicos que hacen reaccionar a la persona, aunque en el fondo el peligro no sea real. Y esto también es real. Y vamos a ver acá, hoy me voy a mover un poquito, pero me gustaría, porque sé que lo va a enriquecer, compartir. A ver, ojalá salga, Dani. Esperá que recién no me dejaba compartir. Vamos a ver. De nuevo. Voy a dejar de compartir y voy a intentar compartir otra pantalla. Bueno, creo que va. Díganme, por favor, si se alcanza a ver. ¿Se ve? Se ve perfecto. Estaba viva porque hacía caso a su padre. Por eso era feliz. Pero Krishna tenía un gran y terrible problema. Murió. ¿Así sin más? Sí. El mismo final de siempre. No he pillado, papá. Nunca haré nada nuevo ni distinto. Muy bien, Doc. Mi familia ha sobrevivido porque ha respetado la única norma de mi padre. Nunca abandones la cueva. Nunca pudimos explorar el mundo exterior. Pero lo que sabíamos era que nuestro mundo estaba a punto de cambiar. ¡Bájate ahí! ¡A la caverna! ¡Vamos! ¿En serio tenéis que ver esto? Perdón, Tania, ahí no sé si me pasa a mí, pero quedó frisada la imagen. ¿Les pasa a todos? Sí, a nosotros también. Bueno. Aguárdenme, entonces voy a sacar aquí. Es una película, no sé si alguien la había visto. Que volvemos. ¿Se escucha? Tienes que accionar el play.
y fijarte el volumen del sonido de tu máquina. ¿No se escucha, Dani? Se escucha bajito. No sé qué Y a pasará. veces cuando la definición es muy alta del video y la velocidad del internet no acompaña, se va frizando como en cámara lenta. O sea, a veces hay que bajar los videos a la Ajá. computadora y de compartirlos desde la Bueno. computadora. Está, pero sí se escucha ahora, ¿no? A ver, intentemos. No, se escucha, digamos, mi voz, eso sí se Sí, escucha. eso sí se escucha. Sí se Eso escucha. sí, se escuchó Creo que bajito el estoy, video. no sé, los que saben más que yo, creo que estoy en lo correcto, que cuando uno transmite de internet directo puede pasar esto, que hay que a veces los videos bajarlos en la máquina. Está perfecto. Bueno, disculpen entonces que no se vio. Pero es un pedacito de una película, que es Los Crooks, que es una familia, justamente la primer familia, que son unos cavernícolas, y qué interesante porque lo que les produce el elemento supuestamente de la supervivencia es no salir de la cueva, o sea, no enfrentarse a la novedad de las cosas. ¿Por qué? Porque esa novedad de las cosas es peligro, y el peligro justamente resulta amenazante y, digamos, puede... Entonces, esto también a veces pasa con nosotros frente a la ansiedad. Tratamos de evadir un montón de situaciones, circunstancias, en función de que no dispare, digamos, nuestra ansiedad por encima de situaciones que nosotros después no vamos a saber cómo salir de ese intríngulis, ¿no? De esa situación. Y es porque a veces nuestra mente, que tiene una capacidad enorme de generar pensamientos, y algunos de esos pensamientos empiezan a estar en la esfera, digamos, de divagar, de generar otros mundos, ¿no? De hacer las situaciones extremadamente difíciles y catastróficas, generan esto que vamos a ver acá. Frente a la ansiedad podemos actuar y luchar, o, como veíamos hace un ratito, como este hombre cavernícola, salir huyendo desde la fiera, ¿no? Pero, y también un tercer elemento, que es cuando esta posibilidad de huir o de enfrentar no se da, hay una tercera posibilidad, que es que se agoten totalmente las situaciones, nos desborde y se produzca un bloqueo. Esa también es una situación frente a la ansiedad, que vamos a ver, ¿no? Cuando ese bloqueo es total, se produce una paralización. Y lo que yo les decía, a veces, más allá de lo real, está el imaginario. Esta mujer, que de repente estaba en el supermercado, caminaba con su carrito, en un momento hay algo que disparó en sus pensamientos, vaya a saber qué cosa tan trágica, y que entonces quedó totalmente desprovista de una situación y entró en pánico y se paralizó, ¿no? Interesante cómo en el dibujito aparece la postura corporal, ¿no? Y eso muchas veces es lo que pasa, y vamos a ver un poquito cómo es ese correlato. La ansiedad, entonces, es un estado mental, no necesariamente es una patología, porque a veces pensamos ansiedad y ya la ponemos en el lugar muy negativo. Lo que sí es muy importante de parte de cada uno de nosotros es trabajar en estas otras 4 preguntitas. Si somos capaces de registrarlo, dónde y cuándo empezamos a sentir el tono ansioso y de qué manera, es decir, el cómo. Hay diferentes observaciones acerca del mecanismo de la ansiedad y no nos vamos a ubicar muy bien acá. Sí, pensar que hay un soporte en la ansiedad. ¿Y cuál es el soporte? ¿Sí? Es nuestro cerebro, es nuestro funcionamiento, digamos, mental, ¿no? Y lo que yo les decía, hay lugares muy específicos, entre ellos es la amígdala, y hay una conexión que se llama el tálamo con la amígdala y otros centros nerviosos, que son como la base en donde una situación
que dispara porque lo vemos como amenazante, lo percibimos de una manera amenazante, ya sea en lo que observamos, en lo que nuestras otras percepciones, ¿no? Nuestros sentidos observan como una situación que puede venir a ponernos en peligro, el sistema nervioso autónomo, que justamente es rápido, es muy veloz y no requiere el proceso del pensamiento, sino que rápidamente se dispara, pone en acción un montón de cadenas o desencadena funciones del organismo que ponen en alerta a nuestro cuerpo. Y por ejemplo, tanto es así que ese alerta de peligro, huir o luchar, empiezan, digamos, a activar este sistema nervioso, aumentando el latido cardíaco, para que nuestra sangre pueda estar bombeada de una manera más eficiente y por ende nuestra atención, nuestro cerebro esté con todas las luces prendidas, y también para que la sangre fluya a través de nuestros músculos y podamos tener la fuerza como para poder embatir esa situación y salir corriendo, como por ejemplo las pupilas, los ojos, las pupilas se dilatan para abrir el foco y ver mejor las circunstancias, así como la respiración también, ¿no? Porque necesitamos más oxígeno y nuestros pulmones se expanden y se llenan de aire para poder accionar. Y hay otros órganos que por lo contrario, no necesitan ese flujo sanguíneo tan intensificado en esa circunstancia, y entonces disminuye la irrigación. Y ahí es donde a veces, cuando es muy alta la ansiedad, se siente las náuseas o la molestia en el estómago, o a lo mejor aparece, digamos, una sequedad, digamos, en las mucosas, y todo esto son reacciones del cuerpo frente a la situación de amenaza. Como dijimos, esta amenaza a veces es real, pero otras veces no es tan real. Y yo digo, acá aparece, digamos, en la imagen un gato y un pequeño ratón, ¿no? Para este ratón podría llegar a ser muy amenazante este gato, ¿sí? Pareciera estar bastante tranquilo, a lo mejor desconoce o conoce poco, aunque el instinto en los seres, en los animales, digamos, es lo que prevalece. Pero a veces nosotros construimos nuestra ansiedad en base a sesgos. ¿Qué serían los sesgos? ¿Qué cosas aprendimos que pueden ser peligrosas? ¿Qué cosas nos dijeron que pueden ser peligrosas? ¿Cuán de peligrosas pueden ser? A veces el aprendizaje no es únicamente lo que nos dijeron y escuchamos, es lo que observamos. ¿Qué elementos ponían nerviosa o ansiosa o generaban temor en mi mamá, en mi papá, en mis hermanos? ¿Cómo percibía frente a situaciones nuevas el ámbito familiar? ¿Había tensión? ¿Había tranquilidad? Cuando tuve mis primeras experiencias un poco de separación, ¿no? Empecé a ir a una escuela, a un jardín, aún pensando en los que tienen hijos, ¿no? Sus hijos. ¿Qué transmitimos? ¿Qué fueron aprendiendo acerca de lo que es la ansiedad? Un examen, una situación nueva, un viaje, la llegada a un nuevo lugar. Todos tenemos y vamos construyendo y ponemos en funcionamiento un sesgo atencional, es decir, un abanico atencional, una manera de ver, así como se están viendo acá el gato con él, ¿no? Un sesgo atencional que concentra la atención sobre ciertos eventos o fenómenos a los que atribuye una fuerte carga amenazante. Es decir, para mí, una tormenta puede no ser amenazante y puede hasta gustarme, pero para mi abuela, ese sesgo atencional tenía que ver que vivía en el pleno campo y no había pararrayos, y que si un rayo caía, podía llegar a generar una catástrofe, ¿no? Entonces nuestro sesgo atencional
lo vamos formando en base a nuestra experiencia infantil, a las experiencias que nos toca vivir, a cómo nos enseñan acerca de las cosas, pero también a cómo aprendemos a ver y a entender o querer revisar la realidad. Porque ahí acá hay una buena noticia. Las cuestiones de la ansiedad se pueden trabajar. Los patrones extremadamente ansiosos o nocivos, vamos a ver que se pueden trabajar y podemos vivir mejor con respecto de nuestra ansiedad, a aprender, digamos, a llevar la ansiedad. Otra cosa es la percepción del peligro, que activa un patrón de memoria a situaciones que después evocamos, es decir, los seres humanos, Dios nos creó con memoria. Entonces, hay un dicho que acá decimos acá en Argentina, el que se quema con leche, ve una vaca ahí y llora, están muteados, ¿no? Es diferente esto, como estar juntos en una... el que se quema con leche ve una vaca y llora, porque tenemos un patrón de memoria que nos posibilita también, ante una situación, poder ponernos al resguardo. Gracias a Dios por eso. Y también hay un modelo mental que organiza esa amenaza percibida, ¿no? Y nos predispone a huir de la situación y a buscar seguridad, lo que recién decían, ¿no? Y esto se constituye en algo que, no me quiero poner, digamos, pero muy profesional en esto, pero sí les va a ayudar a pensarlo. Vamos generando de las cosas un patrón conductual. Un patrón es eso, ¿no? Algo que lo vamos repitiendo y ya se nos hace algo habitual, ¿no? Entonces, frente a las cosas tenemos un patrón. Y frente a la ansiedad también vamos construyendo, digamos, un patrón de conducta. Y ustedes podrán decir, bueno, ya no estamos en la época de las cavernas, ¿no? No estamos rodeados de leones o salimos de casa y se nos puede aparecer un oso en la puerta. Aunque bueno, hay lugares en donde la vivencia puede ser bastante parecida a lo primitivo, ¿no? Pero en general los que estamos acá en la sala seguramente no vivimos en ese ámbito. ¿Por qué entonces no hay leones? Las tormentas, no sé, hay pararrayos. ¿Por qué nosotros entonces vivimos en esta cuestión de expectación y de temor? Porque pueden no haber leones, pero díganme si no es real que todo el sistema de vida y la complejidad de la vida humana al momento y al siglo XXI son disparadores de ansiedad muy altos. Vivir con un celular todo el tiempo, que suena, mientras por otro lado suena, digamos, nuestras demandas por laborales o las demandas con respecto a los hijos. Ni qué decirles cuando estamos hablando justamente de las características de la vida de un obrero transcultural. Aprender otro idioma, manejarte en otro idioma, tener problemas de comunicación, ¿no? O de intercambio con el equipo, digamos, con el quien se comparte, se trabaja, que cada uno habla distintos idiomas. Dejar la tierra y lo familiar y los familiares para insertarse en un mundo solitario, muchas veces. Las situaciones de la economía. O sea, se van sumando un montón de elementos que son como grandes leones, generan mucha ansiedad. Y todos, de alguna u otra manera, respondemos con un tono emocional. La ansiedad puede ser vivida en Daniel, o en Ayrton, o en Ana, que estaba por acá, diferente de mí. Quizás para uno el tono emocional, cuando está ansioso, es el temor y el miedo. Pero quizás para otros es ese estado de aprehensión. Algo en cualquier momento puede salir mal, no termino de estar relajado, estoy con la cabeza en otro, preocupado. En otro, el tono emocional ante la ansiedad es el terror, me paralizo,
¿Mm? En otro a lo mejor es el nerviosismo, de estar irritado. ¿Mm? Como que lo rozás y salta. ¿Mm? Preocupación, pavor, impaciencia. Todo tiene que ser rápido. Tensión muscular. Inquietud, desconfianza. Esto para mí que es algo que me va a traer serios problemas. Me parece que en esta parte no me están diciendo totalmente la verdad. Hay algo que el equipo oculta. Pánico, inseguridad, vergüenza. Es decir, la ansiedad se puede poner diferentes máscaras. Se puede presentar de diferentes maneras. Se presenta en un tono emocional. Y a veces ese tono emocional, o varios de lo que ustedes fueron leyendo, pueden ser parte de distintos momentos, pero podríamos haber pasado por distintos, o en determinados momentos esa ansiedad se representa más en aprensión, en preocupación, en expectación ansiosa, y otras veces se representa en nerviosismo, y otras veces en inseguridad, y a veces en temor y miedo. Entonces, esto para que ustedes piensen que es un abanico. En la ansiedad, el tono emocional, el tono de las emociones es variado. ¿Y dónde están ustedes? Mírenlo un poquito, piénsense. Nosotros venimos trabajando desde Cuidado Integral con la importancia del autocuidado basado en el autoconocimiento. O sea, no podemos cuidar de otros si no cuidamos de nosotros mismos, y no podemos hacerlo si primeramente no nos reconocemos, no nos conocemos. ¿Utilidad de la ansiedad? ¿En serio me lo dicen? ¿Será que es así? ¿Utilidad de la ansiedad? Las características que decíamos, la ansiedad tiene una activación instantánea. Está ahí la amígdala, lista para mandar neurotransmisores, vincularse con las redes neuronales y accionar un montón de cambios a nivel de nuestro sistema nervioso autónomo, que rápidamente nos ponen en la situación entonces de ataque o enfrentar, de huida y sobrevivir, o a veces de bloqueo, ¿no? Cuando es muy alto. Tiene un bajo umbral perceptivo. O sea, rápidamente, pocas cosas en el organismo reaccionan de una manera tan rápida y veloz, casi sin un umbral, con un pequeño toque. Tanto es así que mire que a veces no hay amenazas reales, como veíamos la mujer del supermercado, y solamente un pensamiento intrusivo, un pensamiento de peligro, ¿sí? Instala o nos instala en el más peor de los escenarios. Y la sensibilidad a situaciones inusuales o inciertas. Y también algo importante en la ansiedad que nos ayuda es que nos orienta a situaciones futuras. ¿Y ustedes en serio es así? Bueno, vamos a tratar de pensarlo entonces. Entonces, la ansiedad pasa por un elemento normal, sí, es una emoción, hay una cuestión psicobiológica básica, es adaptativa ante un desafío, porque es como el motor que me impulsa a accionar sobre las cosas, o un peligro presente o futuro. Motiva conductas apropiadas justamente para superar dicha situación. En la película, que lamentablemente que no sale, yo lo que quería era que ustedes vean un poquito los personajes. El papá, en esta película, aseguraba la supervivencia de la especie, de su familia, primer familia primitiva, dándoles lecciones de miedo, de terror. Les daba como, los coacheaba y les daba unas clases acerca de lo peligroso que podía salir de la cueva. Y una de las hijas, que siempre, digamos, hay alguien, ¿no? Que es la familia, el emprendedor, es el visionario, es el que quiere salirse un poco de los elementos y del molde,
dice, no puede ser que todo empiece y termine en la cueva, debe haber algo distinto. Y descubre el mundo. Entonces, la ansiedad también motiva conductas, nos ayuda a resolver problemas. Pero ¿cuándo puede ser anormal? Cuando es algo que uno dice, no, che, pero esto ya no es normal, se pasa de la raya, noto que ya no me está haciendo funcional, puede ser una palabra, ¿no? Sino que al contrario es disfuncional. Bueno, ¿cuándo? Cuando hay reacciones que no responden a una causa apropiada. Cuando no hay una cosa tan real, sino que son los pensamientos, las cosas que genero internamente, que me tienen en jaque todo el tiempo, pensamientos amenazantes, pensamientos de no poder lograrlo, pensamientos catastróficos, ¿no? Esta situación va a derivar en lo peor de todo. Cuando hay reacciones excesivas frente a una amenaza, y esas reacciones excesivas son el organismo en un estado de hiperactividad, que termina siendo nuestro cuerpo expuesto a un alto nivel de ansiedad y empieza a padecer. Cuando la ansiedad es muy prolongada, o sea, no solamente es alta, sino que también es prolongada, o a lo mejor no es tan alta, es un poco más baja, pero estoy en un nivel de ansiedad muy alto todo el tiempo. O sea, no bajo. Alguien que está así empieza a tener problemas para dormir. Porque cuando supuestamente el sistema debe bajar como para nivelar y que haya más transmisiones que llevan, digamos, al descanso, que son las funciones más de inhibición de nuestro organismo para el relax, el nivel de ansiedad y por ende el nivel de otras cuestiones hormonales, hasta incluso el cortisol, es altísimo. Nos mantiene en una situación de alerta. Con montos elevados de reacción frente a situaciones que no deberían desencadenarlas, que no son tan complejas como para que nos sintamos y estemos tan ansiosos. ¿Cuándo también es negativa? O empieza, digamos, a ser un elemento anormal o que conlleve, digamos, a que prestemos mucha atención, ya sea para nosotros o para otros, ¿no? O para quienes acompañamos. Cuando la efectividad, o sea, el efecto negativo, la sensación negativa es muy alta. Cuando hay alta hiperactividad, el organismo está a 1000 y se siente en las palpitaciones, se siente en la contractura, en la sensación a veces tan alta de ansiedad que hasta genera la percepción rara de que alguien no se siente cómodo con esa realidad. Por ejemplo, se experimenta rareza, sensación de cierta confusión con respecto a las cosas, con respecto a uno mismo. Cuando hay tensión e inquietud corporal, cuando aparecen actitudes defensivas, comportamientos de huida y de evitación, y las búsquedas de reaseguro. Y acá es donde me quiero quedar un poquitito. Una de las cosas que caracteriza a los problemas de la ansiedad es que esa observación de sesgo negativo, ¿no? de peligro inminente o constante, genera en las personas una manera, digamos, de querer contrarrestar y estar tranquilos, y lo hace a través de la evitación. La evitación va llevando a que se eviten cada vez más cosas y a veces hasta el punto del aislamiento o del dejar de, o el procrastinar, que es otra manera, ¿no? No lo hago, lo dejo, lo evito, lo dejo para mañana en función de no enfrentarme al malestar que genera cuando la ansiedad es muy alta. Esas evitaciones o búsquedas de reaseguro, ¿no? Estar a salvaguarda, o que sea alguien que siempre me acompaña. Yo no puedo ir más sola. Yo necesito que él me acompañe y entonces terminás yendo con él a todos lados. Son las cosas que a la vez van instalando
mayormente la problemática de un trastorno de ansiedad. Entonces, esto lo pensamos. Esto es algo que me parece interesante y ahora vamos a ir a una segunda partecita y vamos a dialogar entre todos, ¿no? Siempre aparece acá esto, pero ¿qué es la ansiedad? ¿Pero qué es la angustia? ¿Qué es el pánico? Y yo agregaría otro acá, que no lo puse, ¿no? ¿Qué es el estrés? ¿Cuáles son las diferencias de esto? Bueno, todos tienen, los elementos son del mismo mecanismo. Nuestro sistema nervioso autónomo, esa amígdala, digamos que es como el vigilante ahí en el sistema nervioso, nuestro cerebro, de estar la alarma, ¿no? De estar mirando cuando hay una situación de amenaza. Nada más que la experiencia es diferente. ¿Cómo se vive? La ansiedad se vive, digamos, como que en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa. Se vive como un estado de hipervigilancia a veces, y a veces se vive como un estado de preocupación, de que hubiera algo, digamos, que está ahí instalado y no me deja estar tranquilo, no hay una inquietud interna. Un poco la ansiedad, podríamos pensarla así, ustedes deben tener otras maneras de expresar cómo viven la ansiedad y va a estar fantástico que lo cuenten. Ahora, ¿qué es la angustia? La angustia tiene que ver con la ansiedad, pero es una percepción que es mucho más corporal. Se vive en la mente o en lo cognitivo como una amenaza de muerte inminente, de algo extremadamente grave, ¿no? Y genera sobrecogimiento, que es otro estado emocional. El sobrecogimiento es un estado emocional y físico que se aloja acá en el pecho. Se siente acá, en el pecho, se siente subiendo a veces por el cuello, se tensa la mandíbula, se hace el nudo en la garganta. La angustia es mucho más corporal que la ansiedad. La ansiedad es un ruido psíquico, un barullo, ¿sí? La angustia se siente más corporalizado en lo que es la zona del pecho, por eso a veces me duele el corazón, lo entendemos como angustia. ¿Y qué es el pánico? Bueno, el pánico es un nivel de ansiedad muy alto, que se vive con un miedo tan intenso que se corre a otro elemento que es el terror. Y el terror, digamos, es la paralización misma. Cuando de una crisis de ansiedad es tan alta y se vive una situación de pánico, el comportamiento del cuerpo es distinto, y en general lo que hay es sensación de descontrol, puede haber desvanecimiento, las personas hasta se pueden, digamos, como bloquear, caer, quedar totalmente rígidas, no poder hablar, no poder expresar lo que les pasa. Y acá lo que dice de muerte, en realidad no se asusten, es que a veces hay trastornos por pánico, que son muy severos, de larga data, sin resolución, y empieza a haber otras cuestiones dentro de lo que es la salud mental, asociadas a los episodios de pánico, que son trastornos anímicos, trastornos depresivos, y hasta a veces ideas de muerte o concreción de lo que es un acto suicida. Y sí, puede ser. Esto es muy médico y no es la idea, pero dentro de la ansiedad se puede poner, como decíamos, ¿no? Según su tono emocional, diferentes máscaras, o se puede acomodar. Entonces, en algunos la ansiedad está más relacionada a la obsesión y a la compulsión, y está dentro de lo que son los trastornos obsesivos compulsivos, o las fobias a relacionarse con personas, que es la fobia social, fobias específicas, miedo a la tormenta, por ejemplo, miedo a algún animal en particular, la ansiedad de tipo generalizada, que es un estado de ansiedad que tiene que ver con estar preocupado por varias cosas a la vez todo el tiempo, y que las personas desbrillan en ese momento, sienten mucho cansancio, pasan por periodos en donde la ansiedad se acompaña de la preocupación y del desgano, la falta de fuerzas, la apatía, el no disfrute, hasta que como reacomodan, viven un tiempito bien y después nuevamente tienen estos episodios de ansiedad generalizada. Todos estos
son muy comunes. Y no son, vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Estos no son correlatos de personas que no tienen a Cristo en sus vidas, sino también en nosotros como hijos de Dios, que estamos enfrentados a las vicisitudes de un mundo, con muchas demandas, con muchas situaciones, con adversidades, y más aquellos que están inmersos en toda una estructura compleja de lo que es la misión transcultural, que lógicamente hacen un basamento como para que estas cosas acontezcan. Bueno, una más y vamos a darnos un ratito de intercambio. Esta me gustó porque está piola como para después charlar entre todos. Ansiedad normal versus patológica, ¿no? En la ansiedad normal, sí, tenemos episodios de ansiedad, pero lo podemos manejar, lo piloteamos, y pasa la circunstancia y yo vuelvo a estar tranquilo, ¿no? O sea, listo, sí, ¿cómo te fue? Y la verdad que hoy tuve una mañana bastante difícil, una situación me puso muy ansiosa. Vos sabés que había puesto a alguien, atendía a las 10 y de repente me suena el timbre, tenía otro paciente afuera esperándome. Ah, no me digas, ¿y cómo hiciste? No, bueno, acomodé, me puse re ansiosa, me dio mucho temor, vergüenza, me moría de la vergüenza, pero bueno, a uno le dije, por favor, no me esperarías, y acomodé, gracias a Dios, lo pude solucionar, ¿no? ¿Y ahora cómo estás? No, estaba tranquila, bueno, ya terminando, compartiendo con los hermanos acá de AMI. Bueno, esto voy de que en lo normal, la intensidad, la duración es limitada, el estímulo genera una reacción esperada, es totalmente esperado que una circunstancia no estaba en la agenda nos ponga en una situación de apremio. Lógicamente trae un grado de sufrimiento, pero es limitada y transitoria, y no interfiere en la vida cotidiana, ¿no? Pudimos hacer otras cosas, seguir adelante con la vida. Ahora, cuando es patológica, estas son las características que es importante que ustedes, ya sea en el autoconocimiento o en el conocimiento para ser proveedores de cuidado y acompañamiento para otros, en sus iglesias, en sus familias, en el ámbito de servicio laboral, donde estén, tengan en cuenta esto. ¿Cuándo es patológica la ansiedad? Cuando los episodios son repetidos, son muchos. Ese mucho es, por ejemplo, que todas las semanas haya desbordes en algún momento, que sea muy alta la ansiedad durante la semana, por lo menos un mes. Que la intensidad sea lo tan alta, digamos, que empiece, digamos, a mostrar que hay una reacción también desproporcionada, que genere sufrimiento, o sea, malestar, que sea duradera. Hace un mes que estoy así, ¿no? Hace un mes y medio, esto no está cambiando, y empieza a interferir en la vida de lo cotidiano, ¿no? Y a veces esa interferencia es en el cómo hacemos las cosas, en que hayamos dejado de hacer algunas cosas, que hayamos empezado a evitar situaciones o personas, que hayamos dejado de algunos de nuestros quehaceres, incluso algunos de nuestros gustos o cosas que nos hacían bien, y entonces la situación, digamos, de alteración de la vida cotidiana es profunda. Bueno, vamos a hacer acá un impasse porque ya pasó un tiempo largo y yo estoy acá hablando. Ahí está. Puntualizar entonces el hecho, digamos, de la ansiedad, no como una enemiga, sino conocerla, trabajarla para nosotros y tenerlo como un elemento aliado, es un gran desafío. Es muy común
que haya en nuestras comunidades, en el mundo, los problemas por ansiedad. Los más comunes, de hecho, son los trastornos de ansiedad de tipo panicoso, también llamados trastornos de angustia, que a veces se acompañan con una experiencia de limitación a las salidas, o al estar fuera de casa, o al estar lejos de casa, o en lugares muy abiertos, ¿sí? Y eso es muy frecuente en el campo misionero, ¿no? Personas que han viajado por todos lados, se conocen miles de aeropuertos y situaciones, nunca les pasó nada y de repente no pueden estar abordando, digamos, estando, digamos, en un aeropuerto o estando en un lugar grande, ¿no? Empezaron a tener algunos episodios de ansiedad muy fuertes en determinadas circunstancias, y eso muestra que hay algo que trabajar, algo pasó, hay algo que, y vamos a ver la segunda parte, qué deberíamos hacer. Que esto también se llama agorafobia, ¿sí? Que es el temor a los lugares abiertos, que en realidad no es porque sea un lugar abierto, sino que estemos inmersos en una situación o en un lugar en donde nadie podría socorrernos. Entonces nos vemos desprovistos, ¿no? ¿Quién me podría ayudar? En el medio de un aeropuerto, lugar más impersonal que un aeropuerto. Y hay personas que les encanta, y hay personas, a otros que nos aterra, el aeropuerto, nadie te conoce, miles de personas van, vienen, ¿no? Sería lindo abrir los micrófonos, salvo que ustedes atrás tengan, qué sé yo, una banda, como yo tengo una banda acá que me toca música. Compartamos un rato, hasta aquí. ¿Qué les resonó? Hasta acá. ¿Qué les hizo pensar? Bueno, hola, Marcos de Ushuaia. Hola, Marcos. Hola. Bueno, me hizo empezar un poco a veces, parar la máquina, ¿no? Uno como que entra en una rutina, más si uno tiene actividades, y en el caso nuestro, sirviendo en una congregación, más las actividades personales, bueno, todo lo que a veces ese cúmulo de cosas, ¿no? Te lleva a veces a querer responder en todos los ámbitos, ¿no? Y responder bien. Y en ese aspecto a veces uno, puede utilizar la palabra peca, a veces de perfección, o de tratar de buscar, ¿viste?, siempre lo mejor. Y bueno, estas cosas a veces nos llevan a estar ansiosos, ¿no? Excesivamente preocupados, y no nos damos cuenta hasta que nos pasa algo, ¿no? ¿No? Entramos en alguna crisis, nos encontramos a veces como sin herramientas para enfrentar un problema, por más que nosotros somos hijos de Dios, conocemos, ¿no?, de su palabra, de sus consejos, pero después cada uno tiene sus procesos, ¿no? Y uno va aprendiendo. Pero sí me parece importante esto de hacer como una especie de pausa en la vida a veces, para saber cómo estamos, ¿no? Y la otra vez estábamos escuchando justamente, mirá cómo a veces yo lo puedo llegar a relacionar, unos hermanos que nos visitaron el domingo pasado. Ellos están con una organización, son de Chile, Patagonia Compassion se llama. Están en un trabajo con la organización de un orfanato en una localidad que se llama Makueni, en Kenia. Y la persona que compartía, que es la líder del proyecto, nos comentaba a todos nosotros cómo le había generado tanta ansiedad la pausa de la pandemia. Porque venía ella con un montón de proyectos y de cosas que, bien o mal, se iban logrando, ¿no? De la construcción de un edificio, de módulos ahí para albergar a los niños huérfanos, y cómo todo lo que sucedió en la pandemia a ella le provocó una crisis enorme, enorme, porque como que Dios le había detenido todo y no sabía qué hacer y cómo responder a necesidades, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hizo a todos también, ¿no?, dentro de esa pausa que Dios permitió en nosotros, ¿cómo habíamos respondido, ¿no?
estar siempre haciendo cosas o estar proyectando. No sé, las congregaciones bautistas tienen esa capacidad también de generar actividades tras otras, y parece que no hay tiempos, viste, que uno pueda dejar para tener estas pausas, ¿no? Y nos hizo pensar a mí, ¿no? Junto con mi señora que está acá atrás, Kelly, la importancia, ¿no? de ver estas pausas que tenemos, saber cómo estamos, ¿no? Qué necesitamos aprender, en qué cosas necesitamos también ser, necesitamos ayuda, ¿no? Y bueno, nosotros nos sirvió. Bueno, Marcos, ¿no? Esto que vos decís, los leones actuales, ¿no? Los leones y las tormentas tenebrosas actuales. A veces es nuestro activismo, la performance, ¿no? Muy perfeccionista, el perfeccionismo, el tener que aparecer en las escenas, las cosas de las que nos vamos cargando, ¿no? Generan a veces un estado de hiperactivación, de expectación muy alto. ¿Sí? Sí, sí. Y la posibilidad de entender la necesidad de la pausa, Sí. ¿no? De las pausas, las pausas. ¿Alguien más? Está bueno esto, nos hace muy bien cuando... Hola Tania, Hola chicos, yo estaba mirando desde acá, lindo saludarlos. ¿cómo ¿Cómo estás? andan? Bien, Bien, muy bien. bien, gracias a Dios. Bueno, acá hablábamos hace un ratito nosotros y bueno, también para bueno, obreros que estamos a punto de salir y pensamos en esto de que a veces lo vemos a la ansiedad como un combustible, ¿no? Que, bueno, hablo por mí, que a veces, por ejemplo, preparando cosas para la salida, es como que nos mantiene alerta, nos pone a hacer cosas, la ansiedad, ¿no es cierto? Como que nos tiene, bueno, hay que preparar esto, hay que preparar esto. En ese caso es un combustible bueno, pero a veces ese combustible es como que se puede usar para otra cosa, para que se incendie todo, ¿viste? Como que, por ejemplo, las cosas a veces, eso mismo que preparaste, te enfocaste, proyectaste, a veces no salen como uno esperaba que salgan, entonces ahí como que uno empieza a notar que las cosas se van de las manos y bueno, uno tiene que accionar como poner en acción algunas cosas como para autoguardarse, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver, esto no lo puedo manejar, esto sí, entonces reenfocarme a ver qué puedo hacer y qué no puedo dejar porque no lo puedo hacer. Entonces, ahí está. Es un poquito, yo lo tomo como un combustible, que a veces es bueno, pero ese mismo combustible a veces se vuelca en contra de nosotros, ¿no? Sí, sí. Autodestructivo. Es muy importante lo que dijiste, es sumamente valioso, porque es un combustible, pero depende de cómo sea el enfoque, lo que vos dijiste, ¿no? Y en el enfoque está cómo los pensamientos generan escenarios. ¿Mm? Si los pensamientos acerca de a ver, el resultado es que salga excelente, que no haya dificultades en el camino y que a la vez sea rápido, ¿m? Nuestro nivel de frustración, o nos vamos a ver frustrados. Entonces la ansiedad ahí, lógicamente, termina aumentando frente a estas situaciones y va llevando a la escena que vos decís, ¿no? Al desgaste, a las escenas del desgaste. Entonces, de alguna manera u otra es lo que la misma palabra dice, ¿no? O sea, cuidar los pensamientos. ¿En qué cosas pensar? Todo lo amable, lo bello, lo de buen nombre, ¿no? Interesantísimo esa palabra, porque es cómo pensamos. Recién yo les decía las palabritas esa clave que es el sesgo, digamos, desde qué lugar vemos las cosas, cómo las construimos en el pensamiento, porque depende de eso cómo vamos a vivirlo en lo emocional y cómo nos vamos a mover. Siempre está ese correlato en la psicología, ¿no? En la mente humana. Pensamos, como pensamos sentimos, y como pensamos y sentimos, actuamos, ¿no? Qué importante el aceptar que hay un momento que uno no puede.
que hay más allá, parar y ver que no somos todos poderosos, pero tener la humildad necesaria para reconocerlo eso. Entonces va uno ahí a buscar las herramientas que Dios nos ha dado para poder recuperarnos y seguir en un mundo cada vez más complicado. Antes eran las tormentas y los osos. Ahora, día por día, leyendo lo que envían los obreros del campo, es sin palabras, la tensión, y si no paran y no tienen la grandeza y la altura y la humildad a la vez de reconocer todo lo que les ataca, o todo lo que nos ataca en general como sociedad, pero sobre todo los obreros, puede llegar a ser destructivo. Tal cual así, ¿eh? Es así. Puede llegar a ser destructivo. Un 25% de la población sufrió, sufre o va a sufrir en algún momento alguna situación de algún tipo de trastorno por ansiedad, ¿no? O sea, cuando es un trastorno, cuando decíamos, ¿no? Desenfoca, causa cambios, altera nuestro estilo de vida. Eso configura, digamos, un trastorno. Entonces es muy alto, ¿no? Por lo menos de 10 personas, 4 habrán tenido, tendrán o van a tener en cuanto a lo que es las cifras de lo que son los problemas de ansiedad. Algo que me gustó mucho que decía el Power, frente a la ansiedad, lo anoté inclusive, construimos un patrón de conducta. Y me venía a la cabeza esta idea de que cuando lo que nos produce ansiedad genera un patrón de conducta, es como que empieza a desvirtuar quiénes somos. Como que ya nos acostumbramos a actuar en base a la ansiedad y ya ni siquiera podemos ser ni hacer lo que realmente somos, ni podemos disfrutar, porque estamos condicionados por la ansiedad. A la hora de hablar o de relacionarte con los demás, o a la hora de ejercer inclusive el ministerio dentro de la iglesia, como que siempre está ese condicionante, ¿no? Y me anoté esa frase porque me parece clave para romper con esos patrones y para poder ser como Dios nos creó, para poder hacer las cosas con libertad. Me gustó mucho eso. También estuvo muy interesante saber que la ansiedad es algo que se puede manejar, que se puede reconstruir, se puede salir de ese lugar y volver a construir, canalizarlo en algo positivo. Tal cual. ¿Se acuerdan cuando vinieron reentusiasmados los discípulos al encuentro con Jesús? Habían tenido la primera experiencia, ¿sí? Misionera. Habían salido, habían conquistado, ¿no? Volvieron y le decían a Jesús: en tu nombre, Señor, hemos sanado enfermos, hemos hecho liberación, ¿no? Echamos demonios. Y Jesús, ¿qué dijo? Sí, yo vi a Satanás cayendo como un rayo, ¿no? Pero ahora, tranquilos, vengan, los invita a ir a un lugar tranquilo, pero además les dice, lo más importante de esto no es lo que hicieron en mi nombre, sino de que sus nombres están escritos en los cielos. O sea, cuando Dios ve que nosotros nos estamos poniendo en un patrón del quehacer, como nuestro elemento de nutrición o de agrado a Dios, se encarga de decirnos, mira, lo más importante es que yo te amo a vos, yo te elegí, tu nombre está escrito en los cielos, por la cruz, por la cruz en la cual morí, y está bueno, ¿no? Nos reenfoca, como dice Cristina, ¿no? Ese patrón de conducta que nos lleva al desastre, como dijo Margarita, ¿no? Lleva realmente al desastre. El Señor no nos quiere en ese patrón, ¿no? Seguramente que
algo hace para que, hace por ejemplo que estamos charlando de esto y nos ayudamos mutuamente a aprender acerca de algo para vivir para él de una manera mejor. Tania, perdón, había una pregunta en el chat también. ¿Cuánto tiempo puede tardar el trastorno de ansiedad? ¿Cuánto puede tardar en generarse un trastorno de ansiedad? Es la pregunta. ¿O cuánto puede durar? Ahí Silvia tiene la pregunta. Si nos aclaras. Silvia, si vos nos aclaras. Yo igualmente voy comentando esto. Yo lo que les decía, algo que para la psiquiatría, o por lo menos los sistemas que usamos los médicos para hacer categorías de las enfermedades, la ansiedad como enfermedad o un trastorno para ansiedad tiene que tener por lo menos un mes de presencia en los síntomas en una persona, ¿no? Hace un mes que alguien vive episodios de o fueron tantos, entonces hay una cuestión temporal que es un poco arbitraria, pero que se ajusta a que supuestamente frente a una circunstancia, vivimos una crisis, esto nos genera una ansiedad, en algún momento esto tiene que bajar y nuestros mecanismos de adaptación neurobiológicos, Dios los hizo y los diseñó para que podamos volver a la tranquilidad. Cuando no podemos eso, y el sistema se satura, hay hiperactivación, y empieza a haber en esa hiperactivación que los órganos empiecen a generar una muestra de daño, es muchas veces lo que nos muestra que estamos en una situación de dificultad. ¿Y cuánto pueden durar? Y pueden durar un episodio en algún momento, puede haber un tiempo, y hay personas que conviven con esta línea finita de lo que es la ansiedad normal y la ansiedad muy desbordada, y tienen que aprender para trabajarlo durante toda la vida. Pero no sé si Silvia, acá pusiste, sí, en el tiempo, por ejemplo, hay trastornos de ansiedad que de hecho a veces no sabemos si es un trastorno, es ya una característica de la persona. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? Tiene que ver con personas que están siempre muy enfocadas en preocupaciones. Son en general en la característica de la personalidad muy afectas a ser muy responsables, a estar siempre muy atenta a la agenda personal y a la agenda de los demás. Y siempre hay por lo menos 3 o 4 cosas que ocupan la cabeza. Siempre están preocupados. Pero no preocupados por ellos mismos, ¿no? Preocupados por la salud de la tía abuela, el chico en la escuela, el misionero que no sé si le habrá mandado la ofrenda en tiempo y forma la gente de finanzas, o sea, ocupan la cabeza con una escena de preocupaciones. Y eso a veces son procesos largos, de meses, 6 meses, ¿no? Hasta que en algún momento hasta a veces eso trae cierta depresión, desgano. Bueno, quiero volver a la pantalla y vamos a mirar 2 o 3 cosas que nos van a poder ser útiles. Entonces la idea es un poco romper mitos, sacar, digamos, a la ansiedad como el cuco y ponerla, como decían algunos de ustedes recién, ¿no? Pensar la ansiedad como el motor, me gustó lo que dijeron, reconocer la ansiedad desde nuestra cuestión de que es algo que nos pasa, es algo que es parte de nosotros, y mejorar entonces nuestra relación con la ansiedad. Esa es por lo menos la idea. Para eso primeramente vamos a necesitar hacer foco y de alguna manera trabajar en el reconocimiento de los patrones, ¿sí? Pero llegar a reconocer qué es realmente lo que me está poniendo o generando ese estado de ansiedad.
Cuando nosotros vemos y taparíamos la lupa, no vemos nada, ¿no? Y cuesta mucho a veces encontrar dentro de nosotros cuál es en la realidad lo que nos está afectando. Y para esto hay algo que dijo Margarita, necesitamos humildad, y yo diría honestidad, para reconocer realmente qué es aquello que da vueltas en nosotros y que nos está generando un elemento tan perturbador. Entender que la ansiedad no es, en este caso, el mensaje, es el mensajero. La ansiedad es una muestra que nos da nuestro sistema nervioso, pero también nuestra persona, digamos, nosotros mismos, de que hay algo que tenemos que ver, hay algo que tenemos que, un mensaje a descifrar. Entonces, no hay que matar al mensajero, hay que ver el mensaje, hay que leer ese mensaje. Y entonces ahí nos vamos a poder amigar un poco más. Es un mensajero, hay algo que nos viene a querer decir. La importancia de hablar. En general, las crisis de ansiedad son como esas ollas a presión que van generando presión y que terminan siendo peligrosísimas, ¿no? Porque si te llega a explotar, sí, realmente es peligroso lo que recién decía, ¿no? Entonces, la importancia de reconocer, descifrar, hablar, intercambiar, decir. De hecho, muchas veces cuando hay crisis de ansiedad es cuando las personas pueden soltar, como vomitar, realmente lo que les está pasando. Porque mientras tanto hay un sistema de censura, ¿no? Que inhabilita esto de decir, conectar realmente, ¿no? O se va por el cuerpo, pero no se pone en lo que realmente tiene que ver y poder ponerlo en palabra. Entonces hablar es un mecanismo tan saludable. Y si vamos a pensar nosotros como acompañantes también, ayudar a hablar al otro. En esta imagen está, ¿no? Más el ayudar a hablar. Nuestra manera empática, el estilo de dar tiempo, de no criticar, de no juzgar, de habilitar a que el otro pueda soltar realmente qué le pasa, cuando muchas veces hay ensimismamiento, hay dificultad y desconexión emocional afectiva. Y eso es otra de las cosas que es importante, la conexión entre lo que pensamos y lo que sentimos. Hay este sistema de vida, va generando estos elementos de desconexión. Y tenemos que trabajar muy enfáticamente a vivir en la integralidad con la que Dios nos ha creado, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual, ¿no? Integrarnos. La separación nos trae dolor, y la separación de nuestro pensamiento y de nuestras emociones también nos trae dolor. Tiempo, alguien lo detalló recién y lo puse como parar la máquina. Frente a la vida necesitamos tomar tiempo, pausas, para reconocernos, para revincularnos con nosotros mismos. Cuando le preguntaron a Jesús qué era el mandamiento más importante y lo querían poner en jaque ahí, él sacó de la galera un combo ahí, hizo Deuteronomio más Levítico, y dijo, bueno, un nuevo mandamiento les doy. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en este ti mismo, para amar al prójimo necesitamos estar en un elemento central, ¿no? Conectados con Dios, pero conocernos a nosotros. Y con respecto a la ansiedad, ¿cómo vivo los procesos de ansiedad? ¿Qué cosas me lo disparan? ¿De qué manera termina siendo nocivo? ¿No? ¿Qué me hace bien? ¿Qué necesito? Jesús justamente nos deja tantos mensajes esperanzadores, ¿no?
nos ha llevado, recién decíamos, al elemento del descanso, del tomar tiempo. Él mismo es coherente entre lo que dijo y lo que hizo, entre lo que dijo y hace, ¿no? Y en esa coherencia es la escena del equilibrio, la que necesitamos. Mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. En este no se angustien ni se acobarden es en la única posibilidad, es que Él está con nosotros. De hecho, este es Juan 14, y si vamos un poquito más adelante está Juan 15, y Él es la vid. Ahí es donde podemos reposar y tener la seguridad. Dos o tres cositas puntuales que ya nos quiero dejar de compartir. Dos o tres cosas que les pueden servir al modo de tips. Primero, es importante trabajar con esto de los sesgos. ¿Cómo soy con la ansiedad? ¿Cuál es mi tendencia, mi tono emocional? ¿Cuál es mi tono emocional? ¿La ansiedad cómo la represento? ¿Me preocupo? ¿Soy de tener más temor? ¿Me angustio? ¿Me inhibo? ¿Me da vergüenza? ¿Cuál es tu tono emocional frente a la ansiedad? Eso es algo muy importante que sería bueno que puedas descubrir. Otra, ¿cuáles son las conductas que tomás frente a la ansiedad? ¿Evitás? ¿Te aislás? ¿Usás algo para disminuir la ansiedad? ¿Tomás alguna medicación? ¿Te automedicás? ¿En algún momento consumiste algo de alcohol y viste que como que te bajaba un poco la ansiedad y empezaste a consumir alcohol para bajarla? Estas preguntas son para nosotros, pero también para que las tengamos en cuenta para quienes acompañamos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son los usos? A veces ante la ansiedad o los trastornos de ansiedad hay usos compulsivos de cosas. No solamente de una sustancia o un fármaco, del alcohol, a veces puede haber un uso compulsivo o conductas compulsivas, o el uso, digamos, de tecnologías de una manera compulsiva, o el uso de las redes, el consumo de pornografía, también podría ser un elemento, digamos, como de salida, de mala salida frente a una problemática ansiosa. Que he pasado otros momentos de ansiedad, los superé, ¿qué me sirvió? Esa es otra pregunta que puede ayudarte, ¿no? Marcos decía que le sirvió escuchar, y hay algo que en él hizo mecha, el tema de las pausas, ¿no? La importancia de las pausas. Bueno, ¿qué te ayuda a vos a bajar tu nivel de ansiedad? Y algunas cosas que sí son fundamentales, y ahí sí, entonces quiero no dejar de decirlo. Primero, las actitudes que formamos frente a la ansiedad, o sea, qué actitud le damos, muchas veces va a representar de qué manera eso se va un poco ubicando en la escena de nuestra vida, ¿no? Si vamos evitando, si somos, digamos, ante la ansiedad, de guardar y de no enfrentar el dialogar acerca de lo que nos pasa. Es importante aprender a sentir, lo que decíamos, ¿no? Conectar nuestro corazón con nuestras ideas, aprender a sentir. Hay algunas cosas que ayudan de una manera muy importante, como es el ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental en todo nuestro sistema vida, a nivel físico, emocional y también espiritual. O sea que una actividad física nos ayuda un montón para nivelar la ansiedad. Cambiar pensamientos negativos, o pensamientos de tipo catastrófico, o pensamientos de tipos absolutos, todo o nada, por pensamientos más reales,
es lo que es la reestructuración del pensamiento. Animarnos a, cambien su manera de pensar, decía Pablo, cambien, o sea, revisen cómo están pensando las cosas, ¿no? Yo todo esto lo digo lógicamente, por favor ninguno de ustedes vaya a pensar que yo he llegado ya a la meta, para nada, pero bueno, enfrentar es hacernos responsables. Nadie se va a responsabilizar acerca de lo que a mí me pasa. Yo soy responsable de lo que me pasa. Y eso a veces ayuda para corrernos del lugar de víctimas y ponernos en el lugar más proactivo, de cambio. ¿Hay salidas? Sí, hay salidas. Eso que recién decía Cristina, Ana, ¿no? Que les daba un sentido de esperanza. Sí, hay salidas, ¿sí? La salida es no demonizar a la ansiedad, sino entenderla como un elemento que Dios puso en nosotros, como un motor, que hay que aprender a llevarla, digamos, a conocernos y a saber cómo dosificar la ansiedad, ¿no? Qué cosas hacer para bajarla. Y bueno, y por último de cosas que pueden ayudar, es trabajar acerca de cómo vivimos las metas. Y alguien lo dijo a eso, ¿no? ¿Cómo vivimos la meta? ¿Cómo lo ponemos a las cosas como un proceso de la vida? ¿O ponemos en la meta demasiadas cosas, demasiado alto, o nos ponemos nosotros demasiado alto? Porque estas son cosas que en general enferman severamente en la ansiedad. Así que bueno, esos son 2 o 3 tips. Podemos cambiar de enfoque, podemos pensar entonces que la ansiedad puede ser una aliada, si sabemos reconocerla en nosotros, si sabemos llevar a un plano en donde nosotros podamos tener dominio propio de esas cuestiones, y no la ansiedad dominarnos a nosotros, ¿no? Y todo esto tenemos los elementos de la palabra, pero el auxilio poderoso del Espíritu en nosotros, ¿no? Bueno, abierto. Conversemos, preguntas, ya estamos en horario. Sí, creo que nos haces pensar en muchas cosas, y creo que hay para pensar en cómo hacemos de la ansiedad un uso saludable, un manejo saludable, ¿no? Algo que está presente, es decir, yo como alguien que acompaña a los obreros en distintas instancias, me doy cuenta que es algo presente constantemente, el manejo de la ansiedad, ¿no? David mencionaba algo previo al campo, ¿no? Cuando estoy acá, pero no estoy, ¿no? También cuando los obreros están retornando, bueno, están dejando el campo y están regresando al país, y el país no es como lo dejaron, ha cambiado, ¿no? Entonces, son todas estas realidades que elevan el tono de la ansiedad. Algo muy valioso que, bueno, yo animo siempre a los obreros es vivir con significados, ¿no? Significados que son valiosos para nosotros, las relaciones, la amistad, el descanso, estos significados ayudan mucho. Creo que en el pueblo cristiano evangélico nuestra espiritualidad está muy marcada en el hacer, entonces obviamente que siempre estamos haciendo para que en alguna manera agrademos a Dios, y tenemos que orientarnos a una espiritualidad más en el ser, y por supuesto para orientarnos hacia eso tenemos que resignificar las cosas, ¿no? Hay una hermana, por ejemplo, que el domingo me dijo, ay, el próximo domingo no voy a poder estar porque tengo un evento familiar y lo considero importante. Y nosotros le contesté, consideramos importante la familia también. Así que está bien que disfrutes con la familia, que te vaya bien. Nosotros te vamos a extrañar, pero está bueno que también compartas con la familia, ¿no?
porque la familia es parte de nuestra vida, es una parte vital de nuestra vida, ¿no? Y cuidar las relaciones en este ámbito le da significado verdadero a los vínculos y a las relaciones. Pero hemos tenido una espiritualidad que diga, no, es primero el compromiso con el Señor, entonces hay que dejar todo y hay que venir. Y bueno, y a veces uno rompe las relaciones familiares, rompe los vínculos y bueno, vive con frustración, ¿no? Bueno, pero ahí levantó Silvia la mano. Adelante, Silvia, no sé si quieres decir algo, habilita tu micrófono y pregunta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, yo quería comentarles mi problema personal. Comencé a tener algunas sensaciones de ansiedad cuando me quedé sin trabajar. Esto pasó hace 4 años y desconocía qué le sucedía a mi cuerpo hasta que comencé a ir al médico, comenzaron a hacerme estudios y bueno, uno de los médicos me dijo, tengo 52 años y comencé con procesos de menopausia y también lo asociaban un poco a eso. Y después comencé a entender, cuando comencé a hablar con otras personas, eh, que era la ansiedad. El tema es que uno al estar en actividad en la iglesia no se permite padecer estas cuestiones, ¿no? No me puede pasar a mí. Yo estaba trabajando con un grupo de mujeres y bueno, tenía una actividad. Entonces eso fue haciendo de que me vaya paralizando. Me fui quedando, eh, fue afectando un poco también al ámbito familiar. Soy una mamá que tiene muchos niños, bueno, ya están todos grandes, obvio. Eh, y bueno, al desconocer, eh, no entendía qué me pasaba y no me permitía que me digan tiene que ir o al psicólogo o tiene que ir a ver un psiquiatra y no lo podía entender. Entonces, ahora estoy haciendo terapia. Es una bendición para mí porque es una chica también cristiana, entonces tiene doble beneficio. Podemos orar juntas y a la vez tratar esta área. Por eso preguntaba, ¿cuánto es el proceso o cuánto tiempo dura? Porque la verdad que es un poco cansador también, ¿no? Obviamente que más allá de todo esto uno lo lleva al Señor en oración, pero bueno, hay que pasarlo. Entonces mi pregunta era esto, lo que te pregunté, Tania, de cuánto tiempo eran los episodios, cuánto dura. Es más, hoy reciente, hoy, en el día de hoy, mi hija me invitó a salir a almorzar y me sentía que estaba en el lugar muy descompuesta. Dije, me voy a descomponer, todo pensando, ¿no? Le digo que llamen a una ambulancia. Un episodio muy desagradable, muy desagradable. Y la verdad que uno se desconoce, porque yo empecé a desconocer qué le sucede a mi organismo, ¿no? Silvia, gracias por lo que decís, y sí, es importante sumar 2 o 3 cosas a esto tan valioso. Una, lo que vos planteás, ¿no? ¿Cuándo se debe consultar? Y la consulta en realidad debe ser cuando nosotros notamos que hay algo que nos es desconocido, porque ya el hecho de que alguien nos escuche y nos haga algunas preguntas y también nos haga entender la cuestión psicoeducativa, no hay que demorar la consulta. A veces la consulta es con el médico de cabecera, con un médico clínico, ¿sí? Con un médico del equipo, con un psicólogo, con una psicóloga, digamos, y esto ya nos ayuda a tener algunos elementos. ¿Cuándo empieza a intervenir una terapia? Justamente cuando hay un patrón que es perturbador para cuestiones de la vida. Vos nombraste, ¿no? Empezaron a cambiar cosas y dejaste de poder funcionar como habitualmente en distintas escenas de la vida. Entonces ahí requiere un tratamiento psicológico. Si es psicológico y también hay un acompañamiento espiritual, es muy importante, ¿no? Es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Pero a veces no tenemos todo. Lo importante es que haya un acompañamiento psicológico. ¿Y cuándo es necesario lo médico? Bueno, a veces es importante descartar enfermedades que podrían tener cierto correlato con cuestiones o crisis de ansiedad. Y es importante entonces siempre tener un chequeo anual, un chequeo semestral, para saber cómo estamos nosotros en lo físico.
Pero entonces, el camino sería saber cómo estamos a nivel físico, si hay alguna enfermedad o alguna alteración química de algunos sistemas que podrían llegar a ser generadores de ansiedad, y un tratamiento psicológico es lo que mayormente ayuda en los problemas de ansiedad, porque es reestructurar el pensamiento, es aprender a llevar de una manera distinta los procesos de ansiedad, es educarnos de una manera distinta y enfrentar y afrontar. Y cuando entra un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento psicofarmacológico, bueno, cuando este sistema nervioso realmente da señales de que no puede, hay una desadaptación muy intensa, o hay un grado de sufrimiento alto, y a veces es importante un fármaco para nivelar, para bajar la ansiedad, cuando la ansiedad es de mucho tiempo o es muy intensa, de una manera crónica, a veces hay otras medicaciones que deben utilizarse, y siempre acompañado, digamos, de una terapia, de una psicoterapia, ¿no? Una terapia de reestructuración, de esto que pasa, de entender desde dónde viene lo que me está pasando, y encontrar herramientas de cómo enfrentar, ¿no? Sin evitar. Eso es lo importante. Así que, Silvia, aprovecho a decir esto, ¿no? Ánimo, porque siempre hay unas posibilidades, digamos, de aprender a conocernos en base también a nuestra ansiedad. Sí, la verdad que a mí me está resultando, me sirve. Para mí es una bendición este tiempo que estoy teniendo mi terapia. Como digo, tengo 9 hijos y estuve mi vida dedicada a los niños, y de golpe crecieron, se independizaron y ahora no depende nadie de mí. Y ahí comenzó todo también, creo, un poco. Pero bueno, la verdad que para mí un taller fabuloso esto. Tomé varios apuntes, así que bendicen mi vida. Gracias, Tania. No, sí, bien, cariño. Sí, las crisis vitales son de gran movilidad. En general, la ansiedad aparece porque hay algo que está pasando, ¿no? Entonces recuerden la fotito esa, ¿no? No hay que matar el mensajero, digamos, hay que entender que la ansiedad nos trae un mensaje. El mensajero, digamos, es un mensajero, la ansiedad, digamos, nos trae algún mensaje de que algo está pasando en nosotros. Amén. Tania, queremos, si no hay otra pregunta o otra inquietud, queremos agradecerte que has tomado este tiempo con nosotros, muy valioso, y sin duda alguna que creo que es el inicio, el comienzo. Justamente la red de misiones está trabajando en un equipo de cuidado integral, y las distintas organizaciones misioneras tenemos gente en nuestros equipos que pueden acompañar, ¿no? Que pueden orientar en estos temas, porque son temas que no solo hacen a nuestra vida, sino también son temas que van a tener un impacto sobre nuestro servicio en campo. Así que queremos agradecerte que te hayas tomado este tiempo con nosotros, que nos hayas explicado de una manera tan linda, tan amena, estas cuestiones que hacen a nuestra vida. Y por supuesto que esto abre para nosotros, para cada uno de nosotros, abren preguntas, reflexiones y decisiones seguramente que tenemos que tomar en torno a cómo manejamos y somos mayordomos de nuestra vida, ¿sí? En todo sentido. A quienes están en el programa de mentoreo, continuamos en el aula. Ustedes saben que estamos trabajando temas que hacen al proceso. Estamos casi en la mitad del camino, así que animarles. Comenzamos el programa de mentoreo y siempre tenemos a Luciana como coordinadora, pero este año comencé yo, así que doy gracias por todo el aguante que me han dado, porque me han soportado, a pesar de que no tengo cero experiencia en coordinar el mentoreo, pero ahí está Luciana Leivas, que ha sido mamá,
recientemente y se ha reintegrado ahora al equipo, y ella a partir de ahora les quiero comentar que va a tomar la coordinación, así que van a volver los días felices, digamos, ¿no? En el mentoreo. Así que bueno, Luciana, si querés decirnos algo, saludarnos, bienvenida nuevamente al equipo, y por supuesto quedamos, los que están tomando el programa de mentoreo, quedamos conectados a través del chat como hacemos siempre. Y a quienes han participado en este taller, que han estado compartiendo con nosotros, gracias por estar con este tiempo con nosotros, y bueno, saben que en la agencia, en nuestra agencia, tenemos el corazón y las puertas abiertas para acompañarles, para ayudarles, y gracias, Tania, también por estar con nosotros como un recurso tan valioso y tan a mano, siempre para compartir la experiencia que el Señor te está dando en este tiempo. Así que bueno, Luciana, si querés decirnos algo, ahí habilita tu micrófono, así nos saludás. Bueno, a ver si me deja Matu antes que arranque a balbucear. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Lu, soy secretaria de AMI, estaba ahí ausentada por licencia por este niño, así que me estoy incorporando de a poquito, así que nada, estoy ahí a disposición para lo que necesiten, tanto para los que están haciendo el mentoreo como para quienes están acompañando. Y bueno, estamos en contacto, ahí tienen mi celu en los grupos y todo, así que estoy para acompañar, ahí contenta de volver también. Así que bueno, un saludo ahí para todos los que están. Excelente.